oscuridad de la noche, donde las sombras se alargan y los susurros del viento adquieren vida propia, nace el miedo. Es ese compañero inseparable, el eco de nuestras más profundas inquietudes, el susurro de lo desconocido que se cierne sobre nosotros en la penumbra. El miedo, esa emoción ancestral que yace en lo más profundo de nuestro ser, nos envuelve en su abrazo oscuro y nos impulsa a explorar los límites de nuestra valentía. Pero, ¿qué es el miedo? Sino una manifestación de nuestra humanidad. Es el eco de nuestros anhelos y temores más íntimos, la chispa que enciende la llama de la imaginación y nos sumerge en un mundo de fantasmas y criaturas de la noche. Aunque puede parecer un enemigo, el miedo nos une de una manera única. Nos conecta a través de nuestras experiencias compartidas de terror y nos recuerda nuestra propia vulnerabilidad en un mundo lleno de incertidumbre. Bienvenidos a Miedos Nocturnos, un viaje a través de las sombras de la noche, donde exploraremos los rincones más oscuros de la mente humana y nos sumergiremos en las profundidades del miedo. Acompáñanos, mientras desentrañamos los misterios de lo sobrenatural, compartimos historias de horror y nos sumergimos en el fascinante mundo de lo desconocido. Javier, muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Manuel? Buenas noches. Contento de estar aquí nuevamente y pues en un episodio más. Felicidades por la segunda temporada. Muchas gracias. Hay mucho progreso, y pues las historias nunca faltan. Un poquito de contexto para las personas de YouTube. Tenemos que hablar esto sí o sí. Claro. Javier dijo una palabra importante que es nuevamente, y ustedes pensarán, es la primera vez que lo vemos. Realmente no es así. Javier ya ha estado anteriormente en un episodio que fue el episodio de Colosio, un episodio especial que hicimos para cuando fueron las elecciones aquí en México. Lamentablemente YouTube nos los bajó por contenido no explícito, pero pues sí que infringían las normas de la comunidad, pero que ustedes pueden encontrar en Spotify sin ningún problema. Fue un buen episodio, ¿no? El que grabamos en ese momento. Sí, la verdad es que estuvo súper interesante. Compartimos muchos datos curiosos que probablemente en algún otro tema que se haya recabado por YouTube pues no se hablaba de estos puntos porque eran muy recientes. Y hace sentido, ¿no? Que lo hayan bajado de YouTube porque precisamente lo mencionas. Fue en tiempos de elecciones, entonces esos temas sí eran un poquito más delicados, pero pues nos atrevimos a... Pues en el capítulo del día de hoy, Javier, es sumamente importante dar una aclaración, ya que México puede ser bello, pero también puede ser sangriento. Para empezar la segunda temporada, y gracias también por venir aquí, quise hacerlo de una manera especial. Okay. ¿Sale? Son 3 casos los que te voy a contar el día de hoy. Son 3 casos que nos recuerdan, repito, que México puede ser sangriento en muchas ocasiones. Tiene la belleza, pero también tiene sangre en su bandera. Te voy a presentar 3 casos en donde México se ha visto empalpado de estas historias que hasta ahorita hemos repetido de manera constante. Son 3 historias que ocurren en décadas diferentes para tener en cuenta que sí, que en efecto puede suceder en cualquier momento, ¿sale? Pero antes de empezar con este episodio y también antes de que se me olvide, le quiero agradecer a todas las personas en YouTube que nos han seguido en nuestras redes sociales. Es sinónimo de agradecimiento lo que quiero decirles, ya que tenemos en la actualidad 137 suscriptores, mientras que en las otras redes sociales seguimos creciendo, así que muchísimas gracias. Recuerden que nos pueden seguir como @miedosnocturnospodcast para que puedan ver los reels, las publicaciones, los agradecimientos, y también para las personas que nos siguen en Spotify, agradecerles que semana tras semana se han estado sumando en esta aventura. Pues Javier, mira, para celebrar la segunda temporada, vamos a adentrarnos más. Vamos a poner unas veladoras negras para todas las personas que nos están viendo, pues para adentrarnos un poquito más en el mood, ¿no? Sin ningún significado, ¿verdad? Sin ningún significado, claro. No hay imágenes, no hay nombres. Javier, también antes de empezar, cuando te digo México sangriento, ¿cuál es la idea colectiva que se viene a la mente? Ya que aparentemente también la sangre, al menos aquí en nuestro país, ha sido aceptada de buena manera. Al parecer es algo muy normal, vaya.
Sí, bien lo mencionas, ¿no? Cuando dices México sangriento es temas de asesinatos, secuestros, las noticias que a veces llegan a mencionarse día a día aquí en México, pero estoy seguro de que las historias que traes van inclusive mucho más allá de lo que pareciera común, lamentablemente. ¿Alguna historia sobre esto que acabas de describir que se te venga a la mente por solo pensarlo? Pues vaya, el caso más más sonado, ¿no? De la persona que era la Mataviejitas, que pues fue un tema muy popular aquí en México, que creo es de las historias que describen perfectamente al México de terror, que muchas veces asemejamos o asimilamos que solamente se vive en el extranjero, que los grandes asesinos están por allá afuera, pero desconocemos que inclusive aquí también se pueden encontrar. Es curioso cómo vivimos en nuestra propia burbuja, ¿no? Sí. En ocasiones. Pues si me permites, Javier, voy a contarte la primera historia que sin duda va a traer recuerdos de nuestra infancia, no por el simple hecho de que lo hayamos vivido, simplemente por el hecho de que todas las personas estaban hablando de este contexto, a pesar de que ya había tenido varios años de suceder. El primer tema que te voy a presentar, Javier, se llama María Trinidad Ramírez, alias la tamalera asesina. Okay. María Trinidad ya no titubeó. Estaba agotada, cansada del infierno en el que su vida se había convertido, junto al peluquero Pablo Díaz. Lo observó. El hombre roncaba profundamente, dormido frente al televisor. Era el momento. Difícilmente volvería a tener otra oportunidad como esa. La mujer agarró un bate de madera que descansaba en un rincón de la habitación. A Pablo le gustaban los deportes y jamás imaginó que aquello sería su condena. No hubo remordimientos, solo una ira visceral que ardía en lo más profundo de toda mujer. Un hastío que le dio la fuerza necesaria para empuñar el bate. Con toda su energía, asestó un golpe brutal en la cabeza del hombre dormido, que se desplomó al suelo. Ya no había marcha atrás. María Trinidad descargó otro golpe, luego uno más. Su víctima ya no le insultaría, ni volvería a golpear a los niños. No moría todavía, pero el peluquero Pablo Díaz no volvería a maltratar a su mujer, ni a sus hijastros, ni a nadie más. Su vida en este mundo estaba terminada. Así comenzó uno de los casos policiales más escalofriantes de los años 70. Era julio de 1971, y María Trinidad Ramírez, una mujer humilde que se ganaba la vida vendiendo tamales afuera de una panadería en la Ciudad de México, decidió, a base de batazos, cambiar su existencia. Nadie volvería a culparla por las travesuras de sus pequeños. Nadie la amenazaría con dejarla para sustituirla por una mujer más joven. Nadie volvería a golpearla. En el umbral de una nueva década, María Trinidad tomó el control de su destino, para bien o para mal. Antes de proseguir con la historia, Javier, supongo que tienes alguna idea sobre este caso, ¿no? Ya que, repito, creo que nuestro contexto cultural ha sido justamente arraigado a nuestros terrores más profundos. Incluso en la sociedad se ha discutido mucho este tema, justamente. Sí, bien lo mencionas, ¿no? Más por la década de los 70, creo, de ese México al de hoy en día, pues un tema que predomina mucho y es el machismo, ¿no? Es algo que se habló mucho en el México antiguo, no tan antiguo porque claro, hoy sigue existiendo a menor cantidad, pero sigue existiendo y creo por ahí va la historia, ¿no? Relacionada a la vida de terror que vivió una mujer y que en un acto de desesperación pues culminó de una forma que sorprendió a muchos. En efecto, no estás nada equivocado. Esto es por culpa del machismo, algo que desgraciadamente hoy en día continúa, tal vez ya no de una forma tan potente, ¿no?, como en aquellos años, pero que aún así predomina. Vamos a conocer un poquito del contexto de María Trinidad para no solo quedarnos con la narración inicial, sino para que también entiendan del por qué dichas acciones, como lo acabamos de discutir. Sí, que al final no se trata de justificar, sino bien lo mencionas, ¿no? La palabra correcta es comprender, porque muchas veces
la gente piensa que alguien quiere romantizar las acciones de una persona que es asesina, pero no se trata de justificar, se trata de comprender de cómo o por qué llegó hasta ese punto. Exactamente, y en este momento lo vamos a comprender justamente. María Trinidad Ramírez era como muchas otras mujeres mexicanas que no tuvieron la oportunidad de estudiar o aprender un oficio que les permitiera ganarse la vida con dignidad. A lo largo de su vida, había pasado por varias relaciones que la dejaron como madre soltera, mientras los hombres con quienes compartió su vida la abandonaban sin preocuparse por los hijos que habían procreado juntos. Para 1971 tenía 2 hijos mayores, Pedro, de 17 años, y María Elena, ya casada y con su propia vida. Una segunda relación había también fallado. Le había dejado a otros 3 hijos, aún pequeños y en edad escolar, la noche en que su madre se convirtió en homicida. 3 años antes, se había unido al peluquero Pablo Díaz. Todo comenzó de manera inocente. Ella era madre que llevaba a sus hijos a cortarse el cabello en la barbería de Pablo. Entre la mujer y el peluquero comenzó una conversación casual. Él mencionó que necesitaba a alguien que le lavara y planchara las blancas filipinas que usaba en su trabajo. María Trinidad, que no le iba mal con la venta de tamales, pensó que un ingreso adicional no le vendría mal, así que se ofreció a ayudar. Aquellos 2 conectaron de inmediato, y las conversaciones entre ellos se hicieron cada vez más frecuentes. El peluquero, que se había separado de su esposa, no le reveló a María Trinidad los motivos de su ruptura. A pesar de ello, la tamalera encontró en él un hombre simpático y corpulento, con una pasión por los deportes que no tardó en cortejarla. Pablo parecía atento, y lo que más valoraba María Trinidad es que no tenía vicios. Pensaba para sí misma. No fumaba ni se emborrachaba, y pues para ella esto era el inicio de una nueva oportunidad, un futuro donde sus hijos crecerían bajo la guía de una figura masculina en casa. Poco a poco, María Trinidad se dejó convencer por las atenciones de Pablo. Decidieron unir sus vidas, y aunque lo hicieron con modestia, parecía que aquella familia tenía la posibilidad de prosperar. Todo apuntaba a que, finalmente, la vida le sonreiría. Pero el encanto se desvaneció lentamente. Aunque el peluquero Díaz no bebía ni fumaba, pronto reveló su verdadera naturaleza. Era un hombre violento. No tardó en darse cuenta de que Trinidad, con su arduo trabajo diario vendiendo tamales, generaba más ingresos de lo que él obtenía en la peluquería. Así que decidió que no había razón para seguir esforzándose en su negocio. ¿Acaso no era suficiente con las ganancias que ella obtenía vendiendo 200 tamales al día? ¿Por qué malgastar su tiempo en la peluquería, donde algunos días eran buenos, pero otros resultaban ser un completo fracaso? Díaz empezó a apropiarse del dinero que Trinidad ganaba, bajo el pretexto de administrarlo. Es cierto, el peluquero no tenía vicios, excepto uno, las apuestas. Solo le dejaba lo esencial para que no se murieran de hambre y para la preparación de los tamales. El resto se lo gastaba en la arena Coliseo, apostando en funciones de boxeo y lucha libre. Cuando ganaba, llegaba a ser hasta generoso, dando algunas monedas a los niños de María Trinidad. Pero cuando perdía, regresaba enfureciendo y frustrado. Entonces, no era raro que la golpeara a ella y que los niños recibieran una paliza por faltas insignificantes. El amor de Trinidad comenzó a desvanecerse cuando vio que el peluquero sin vicios podía volverse temible cuando se enojaba. No solo la explotaba, sino que también la trataba con desprecio, diciéndole que estaba vieja, que no era atractiva y que su única utilidad era el dinero que ganaba. Con el tiempo, María Trinidad se enteró de que Pablo se había separado de su anterior esposa porque se había enredado con una joven. El peluquero había sido cruel con su primera mujer, la maltrataba y no dudaba en hacer alarde de su infidelidad frente a ella. Incluso llegó a llevar a la joven amante al hogar conyugal. Cuando se cansó de torturar la vida de su esposa, la abandonó. La relación con la joven también fue breve. Fue entonces cuando María Trinidad entró en su vida, soportando 3 años de violencia, amenazas y miserias. Sin embargo, Pablo Díaz no contaba con que la tamalera podía soportar muchas cosas.
menos que maltrataran a sus hijos. Las peleas entre la pareja se volvieron constantes y la vida en la casa se desarrollaba entre gritos y golpes. Pedro, el hijo mayor de María Trinidad, que aún vivía con ella, había enfrentado al peluquero en varias ocasiones, tratando de detener su furia. En una o dos ocasiones llegaron a los golpes. Entonces, enfurecido, Pablo amenazaba con echar al muchacho de la casa y prohibirle volver. Poco a poco, un resentimiento profundo comenzó a germinar en el alma de María Trinidad. Cada nueva agresión intensificaba esa mezcla de cansancio y hartazgo que se extendía en su corazón y en su mente. En el año de 1971, esa marea interna se transformó en un torrente incontrolable que ninguna barrera podría detener. Hasta este punto, Javier, ¿cuál es tu opinión referente al tema que estamos compartiendo? Justo que lo que estamos conversando antes va de acuerdo a lo que te acabo de narrar. Sí, bien lo mencionábamos, ¿no? Aquí el pensamiento de María era claro, ¿no? Mejorar la calidad de vida, no solamente para ella, sino para sus hijos. Y pues ya por ahí se va desarrollando la historia, ya vas dando los indicios de qué es lo que va a provocar que María pierda el control, porque bien lo mencionas, ¿no? Podía tolerar muchas cosas, podía tolerar que esta persona dejara la peluquería unos días, vivieran únicamente del salario que obtenía a través de los tamales, pero ocurre un hecho que pues detona todo y es lo que la hace, pues podríamos decir que soltar todo su ser que había acumulado después de tantas relaciones fallidas y después de tantos sueños frustrados. Yo creo que sí, porque tal vez las personas en este punto dicen, ¿por qué mejor no se dedica a vender tamales meramente y ser una madre soltera? No, tiene una cantidad muy grande de hijos, sí, que sin duda cada uno pues tiene diferentes responsabilidades para ella, ¿no? Entonces es complicado económicamente hablando, es muy complicado conllevar una familia. Entonces por también no la desesperación, pero sí esa continua búsqueda de una pareja es esencial, ¿no? Porque cuando eres adulto yo creo que la mentalidad cambia mucho ya de querer formar algo oficial, pero sobre todo también algo muy importante que buscaba Trinidad, que era el que sus hijos tuvieran una figura paterna presente, alguien que les enseñara de valores. Sí, que bien lo mencionas, ¿no? Probablemente el caso fue gradual. Empezó María así viendo un cambio de combinar su salario con el de la peluquería, pero después comienzan estas pequeñas fallas en las que pues hay días donde la peluquería no aporta un dinero, hay días donde simplemente pareciera ser que el dinero viene y de repente desaparece, y entonces seguramente ahí es cuando empieza a darse cuenta de todos estos detalles y detona toda esta bomba. Lo que más también me da curiosidad sobre este caso es cómo él mismo se aprovechó, ¿no? De una manera muy rápida, pero sobre todo que a pesar de que María Trinidad era el sustento real de la casa, justamente por no dejarlo ir, o como tú lo mencionaste, ya por esta costumbre, ¿no? De estar en este tipo de relaciones, 3 años, aguantarlo, sí se me hace algo muy exagerado, ¿no? Pero también se respeta eso porque justamente no vivimos en el contexto. Sí, claro. Aquí creo un punto importante de la historia es que quien tiene el control de la casa pues es su pareja en ese entonces. Entonces, si lo ponemos en un contexto económico, pues tal vez a María le venía bien porque ya no tenía que preocuparse por una renta, sino los gastos tenían que solventarse únicamente en sus hijos y en la casa. Pero pues tarde o temprano se dio cuenta que pues no era lo suficiente para poder ser feliz. Pues Javier, para continuar con la historia, te voy a comentar cómo ya empezó esto a terminar. Okay. La noche del 17 de julio de 1971, Pablo Díaz descargó su ira sobre los hijos de María Trinidad por haber ensuciado algo de ropa al saltar en una cama. Furioso, los envió a la cama sin cenar, maldiciendo en voz alta y amenazando con abandonar la casa para siempre.
harto de los chamacos. Ese mismo día ya le había arrebatado a la tabalera las ganancias del día, y tras regresar a sus habituales paseos de sábado, comenzaba a adormecerse frente a la modesta televisión. ¿Fueron esos golpes a los niños la gota que derramó el vaso? ¿O fue simplemente el agotamiento mezclado con una ira incontrolable? Un impulso, una decisión tomada en un instante, cambió para siempre el curso de su vida. Con todo el rencor acumulado, María Trinidad empuñó el bat y descargó su furia sobre aquel hombre que jamás estuvo a la altura de sus promesas. El peluquero era un hombre corpulento, y María Trinidad sabía que si recobraba la conciencia, ni sus hijos ni ella tendrían escapatoria ante la furia de aquel hombre. Luego declararía que no tuvo más opción que asegurarse de que no despertara, porque el peligro de su venganza era demasiado grande. Con esa convicción, al ver al hombre inconsciente, con la cabeza gravemente herida pero aún respirando débilmente, María Trinidad resolvió que no podía deshacerse de él por sí sola. Fue entonces cuando acudió a una vecina, pidiendo prestada una hacha con la excusa de que necesitaba partir madera de ocote para hacer el fuego y cocer los tamales que vendería al día siguiente. Tal vez el primer golpe fue el más difícil de dar, pero luego la situación dejó de ser una cuestión de moral para convertirse en una de supervivencia. ¿Era él o era ella y sus hijos? Así que comenzó a desmembrar al peluquero, fragmento por fragmento. Los restos del hombre fueron metidos en un costal, un detalle que la prensa no tardaría en desatar, señalando con macabra precisión que se trataba de un costal de productos de Conasup. El tiempo avanzaba inexorablemente, y en su agitación, María Trinidad decidió que arrojaría los restos en la calle, usando el carrito con el que solía transportar sus cosas del puesto de tamales. Pero en su estado exaltado y ofuscado, no se le ocurrió mejor idea que colocar la cabeza en uno de los botes alcolchonados que usaba para cocer los tamales. María Trinidad salió en su casa en el número 15 bis de la calle Pirineos, caminando en la oscuridad de la noche. Avanzó un buen trecho antes de abandonar la costal en vía pública, creyendo que así desaparecerían las huellas de su desesperado acto. A la mañana siguiente, una vecina, al notar el saco abandonado, le pidió a su sirvienta que lo moviera, pensando que se trataba de otro de los residuos de la pollería cercana, que solía dejar la basura afuera hasta que pasara el camión recolector. Pero lo que parecía ser una tarea rutinaria se transformó en un horror indescriptible cuando la empleada, al intentar mover el saco, descubrió que en su interior no había desperdicios, sino los restos desmembrados de un cuerpo humano. El grito de terror resonó en la calle, atrayendo la atención de los vecinos, y pronto la policía fue llamada al lugar. La investigación pronto reveló sus resultados. Los agentes, al examinar los restos desmembrados, hallaron pruebas suficientes para identificar a la víctima. Al rastrear las pistas, llegaron hasta el peluquero Pablo Díaz, cuya identidad confirmaron como la del hombre encontrado en el costal. Los antecedentes penales del difunto, que incluían delitos por robo y lesiones, añadieron una sombría profundidad al caso, cerrando el círculo sobre el macabro suceso ocurrido en la calle Pirineos. La identificación del cuerpo y las huellas digitales condujeron a la policía hasta el número 15 bis de la calle Pirineos. Allí, los agentes descubrieron la escena del crimen y oculto entre los restos, el bote que contenía la cabeza de Pablo Díaz. La investigación llevó a la detención de toda la familia, con el joven Pedro señalado como el principal sospechoso. En medio de la creciente tensión, María Trinidad Ramírez decidió hablar. Confesó no solo el asesinato, sino también las esperanzas desvanecidas, la explotación, los maltratos y la violencia infligida por sus hijos. Describió el desenlace final con una frialdad aterradora. Las imágenes del bote con la cabeza de Pablo Díaz desataron una ola de horror entre los mexicanos. Un informe forense filtrado a la prensa describía la cabeza como ablandada y macerada. Aunque ese estado era el resultado de los golpes del bat, surgieron especulaciones macabras. Algunos se preguntaron si Trinidad había hervido la cabeza del peluquero para incorporarla en sus tamales a casa. La realidad es que María Trinidad Ramírez mató a Pablo Díaz, pero nunca utilizó la carne de su cabeza en la preparación de tamales. Sin embargo, la leyenda persistió.
Un epigramista de la época observó, con una ironía mordaz, que durante aquel verano de 1971 a todos los capitalinos les habían desaparecido repentinamente el apetito por los tamales. Y así es, Javier, como cerramos la historia de María Trinidad, la tamalera asesina. ¿Qué te pareció toda esta historia sobre el contexto y cómo terminó? Pues bien lo mencionabas, ¿no? Iba dirigido a como lo teníamos pensado en un inicio, pero claro, también volviendo a rescatar el comentario, no se trata de justificar, sino comprender que ocurren 5 minutos en los que sus sentimientos, sus pensamientos deciden defenderse de Pablo. Cuando se da cuenta que Pablo cae inconsciente, pues ahora viene el sentimiento del miedo de qué va a pasar cuando él despierte. Entonces, en un acto por querer terminar ya con todo y no volver a tener un enfrentamiento con Pablo, pues decide acabar con su vida, ¿no? Es algo que, bajo la historia que nos cuentas, pues no es algo que había pensado desde un inicio o que lo había planeado. Simplemente fueron los 5 minutos de desesperación. Y prueba de ello es eso, ¿no? El cómo ella comienza a actuar después de asesinarlo, pues con ese mismo miedo y la misma frialdad de, pues ahora qué hacer. Erróneamente deja el cuerpo muy cerca y pues inmediatamente al identificarlo como Pablo, pues lo vinculan con ella como su pareja actual. Y justamente eso que acabas de comentar, cerrando tu comentario, es que eso es muy cierto. Lo dejó muy cerca, o sea, realmente no estaba nada planeado. Nada, absolutamente nada. Era alguien defendiéndose de alguien más corpulento que ella, con más fuerza que ella, y que, como bien lo mencionas, y dejaba que se parara. Hoy estaríamos hablando, de que Pablo Díaz hubiera asesinado a María Trinidad y a los hijos. Yo creo que los hubiera hecho sufrir, ¿no? Sí. Incluso llegar a un abuso. Sí, claro, aquí fue... bien lo mencionábamos, ¿no? La defensa de una madre que se sentía desprotegida y mucho más tenía el miedo de que a sus hijos les podría pasar algo. Lamentablemente, pues ya lo mencionabas, ¿no? Se le da este título de la tamalera porque era su trabajo del día a día, pero de ahí pues tal vez el amarillismo de las noticias, sobre todo los rumores de la gente, pues expandieron esta mala imagen de ella y la dieron a conocer de esa forma que ya lo mencionabas, ¿no? Hubo una temporada en la que los mexicanos ya no tenían antojo de los tamales al escuchar una historia así. En todos los casos que vamos a ver el día de hoy, justamente los medios de comunicación jugaron un papel crucial justamente para que estos casos llegaran a nuestros oídos, a nuestra lectura diaria de algún periódico en ese momento. Y en eso tienes razón, curiosamente la gente, bueno, gracias a los medios de comunicación, la gente creo que no entendió mal el mensaje porque los medios de comunicación sí diversificaron mucho este tema, señalando que era tamalera. Sí, por la forma de la cabeza, ¿no? De cómo lo vieron ya una vez los forenses. Entonces, pues se plantea esta hipótesis que al final se convierte en amarillismo puro y que obviamente la sociedad mexicana lo consume de una manera ya natural. Que no es la culpa, porque al final del día el contexto creo que sí se presta un poco, aunque no haya motivos, ya conociendo todo el contexto, pero pues la gente al no vivirlo ni estar cerca de ese caso, es normal, creo yo, que se pueda tragar algo, una nota tan peculiar como lo fue en su momento la tamalera asesina, que si bien ella nunca tuvo la intención, era ella y sus hijos o Pablo Díaz, así que como tú lo mencionaste, simplemente supervivencia. Fueron 5 minutos de éxtasis en donde su vida cambió, ya sea para bien, alejándose de Pablo Díaz, pero para mal, al enfrentarse a la justicia mexicana. Y alejándose de sus hijos, que era lo que alejado de sus hijos, principalmente, ¿no? Pero eso también habla de qué tan buena madre es María, ¿no? Siempre viendo por el bien de sus hijos, ya no del de por ella, por el de sus hijos. Sí, claro, y que de alguna forma se justifica, ¿no? Esta parte de cómo encontraron la cabeza como cocida. A lo mejor fue un acto en el que María pues pensaba inmediatamente cómo deshacerse del cuerpo, claro, ¿no? A lo mejor en un intento pues ella pretende cocinar el cuerpo para después desecharlo, pero al darse cuenta que no es como que de las mejores soluciones, pues pretende pues llevarlo en la tamalera, que es el
el medio por el que pues podía ocultar un cadáver así en un lugar donde ella vivía. El siguiente caso que te voy a compartir, querido Javier, se llama El Caníbal de Atizapán. Vamos a ir subiendo un poquito de intensidad con estos capítulos. Tal vez son temas que la gente ya ha escuchado, tal vez no, pero denle una oportunidad a este tipo de temas para conocer que, repito, pues México es bello, pero pues también es sangriento. Antes de empezar con el caníbal de Atizapán, tenemos que dar un poquito de contexto de quién era, un poquito de su vida, tal vez lo que provocó que realizara tales actos abominables. Andrés Filomeno Mendoza Celis es un infame asesino en serie y carnicero mexicano. Su nombre quedó grabado en los anales del crimen tras ser condenado a prisión perpetua por el brutal asesinato de Reina González Amador. Sin embargo, su condena no se limitó a este único homicidio, ya que le atribuye la probable responsabilidad de al menos otros 19 a 30 asesinatos. En junio de 2021, no tan lejano del 2024, la policía descubrió una macabra colección de 3.787 restos óseos en su residencia. El hallazgo de estos restos puso en alerta a las autoridades y a la comunidad. Un año después, en junio de 2022, lo que sugería que pertenecía a al menos 19 personas, entre ellas 17 mujeres, un niño y un hombre. Este escalofriante descubrimiento no solo consolidó a Mendoza Celis como uno de los asesinos más notorios, sino que también dejó una sombra de horror y misterio que aún persiste en la historia de México sangriento. ¿Quién es el caníbal de Atizapán? Vamos a conocerlo un poquito mejor. En el año 2015, Andrés Filomeno Mendoza Celis ocupó el cargo de presidente del Consejo de Participación Ciudadana en su colonia durante la administración de Ana María Valderas Trejo, quien en ese entonces se desempeñaba como presidenta municipal. Aunque esa afiliación no está disponible en el portal de información pública de oficio de los sujetos obligados del Estado de México y municipios, puede verificarse en un archivo PDF disponible en línea que fácilmente cualquier persona lo puede encontrar. Además, Mendoza Celis trabajó durante varios años como carnicero en un rastro dedicado a la preparación de carne para consumo humano en Tlalnepantla. Esa experiencia le proporcionó un conocimiento técnico sobre el desmembramiento y la disección de cuerpos, habilidades que resaltaron ser fatales en sus crímenes. También, antes de profundizar y llegar a las posibles víctimas, tenemos que conocer sus antecedentes, porque en realidad era un hombre que tenía antecedentes. El sábado 15 de mayo de 2021, Andrés Mendoza fue detenido en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, tras ser hallado en posesión del cadáver descuartizado de una mujer inicialmente identificada como Reina N. Posteriormente, se confirmó que su nombre verdadero era Reina González Amador, quien había sido reportada como desaparecida el 14 de mayo. Aunque se sospechaba que Amador era su pareja sentimental, esa suposición resultó falsa, ya que ella estaba casada. Fue su esposo, Bruno Ángel Portillo, quien descubrió el cuerpo al irrumpir en la vivienda de Mendoza, ubicada en la calle Margaritas de la colonia Lomas de San Miguel. Dentro del domicilio se encontraron evidencias perturbadoras: credenciales del INE, ropa, zapatos, maquillaje y bolsas de varias mujeres. Además, se hallaron grabaciones de cassettes que documentaban los asesinatos, así como una libreta con una lista de nombres de mujeres, presuntas víctimas de Mendoza. También se descubrió cabello y rostros desollados. Mendoza admitió que enterraba, o en sus palabras, se comía a las mujeres que asesinaba, y confesó haber cometido estos crímenes durante años. Fue trasladado al penal de Tlalnepantla. Los testimonios de sus vecinos presentaron una imagen contradictoria. Algunos afirmaron que Mendoza no soportaba el rechazo y la indiferencia de que las mujeres jóvenes, mientras que otros lo describieron como un hombre tranquilo que no molestaba a las mujeres. O sea, hay dos puntos de vista diferentes. Nunca terminamos de conocer a una persona realmente, solamente lo que esa persona nos permite. Ahora, en este punto te pregunto, ¿qué opinas sobre este caso? Se me hace un poquito perturbador la forma en que se presenta de alguien que tal vez no tiene tantas credenciales que mostrar a la sociedad, pero que sin duda escondía algo muy oscuro dentro de él. Sí, ya lo mencionabas, ¿no? Perturbó al México y principalmente a las personas que vivían cerca de él, porque tenía un perfil bajo. O sea, era una persona que, ya lo mencionabas, participaba por un lado como
parte de un equipo de trabajo de la presidenta del consejo, y después tiene una vida tranquila como carnicero. Todo el tiempo la gente convive con él, lo mencionabas, ¿no? Es una persona que en su vecindario lo identifican como alguien que lleva una vida tranquila, que respeta a todos, que saluda a todos, y después darte cuenta que incluso es un asesino serial con un modus operandi bastante completo, pues por supuesto que te dan escalofríos de pensar que lo tuviste cerca por mucho tiempo. Y aquí viene la peor parte del caso, ya que a pesar de que solamente se le atribuyó el asesinato de Reina González Amador, técnicamente, repito, había una libreta donde tenía anotadas a víctimas, ¿no? Sí. Te voy a contar las víctimas del caníbal de Tizapán, Okay. o las presuntas víctimas, y vamos a cometer un poquito de la vida de ellas, no tan en profundidad, pero sí en la forma en que él las tenía descritas, tal vez, y así también como la fiscalía hizo llegar esta información, pues básicamente a todo el mundo en su momento. Empezamos con la primera víctima, que fue Reina González Amador, ya que a los 34 años, casada, y madre de 2 hijas, Reina fue reportada como desaparecida el 14 de mayo de 2021. Trabajaba en un local de ventas de celulares y tenía planes de reunirse con su esposo para ir al centro de la Ciudad de México a comprar mercancía. Antes de encontrarse con él, había decidido pasar por la casa de Andrés Mendoza, quien había ganado su confianza al ofrecerse a reparar celulares y ayudarles en diversos trabajos. El esposo, que era policía, descubrió el cuerpo descuartizado de Reina al irrumpir en la casa de Mendoza. La segunda víctima fue Flor Ninive Vizcaíno Mejía. A los 38 años y madre soltera de 2 hijas, Flor era originaria del Estado de México y trabajaba como hostess en Tlalnepantla. Desapareció el 16 de octubre de 2016 y fue vista por última vez en esa misma ciudad. La tercera víctima fue Rubicela Gallegos Castillo. A los 32 años y madre soltera de un niño, Rubicela se mudó de Monterrey, Nuevo León, al Estado de México con la esperanza de mejorar la vida de su hijo. Trabajaba como repartidora de Uber Eats en Tlalnepantla. Fue vista por última vez el 20 de julio de 2019 en un restaurante y desapareció sin dejar rastro. Norma Jiménez Carrión, otra de las víctimas, desapareció el 6 de agosto de 2011 en Tlalnepantla. La información sobre su caso es limitada, pero su desaparición figura entre los incidentes relacionados con Andrés Mendoza. También se agrega Berenice Sánchez Olvera. Con alrededor de 20 años de edad, Berenice trabajaba en un bar llamado El Marinero. Su desaparición es parte de la serie de casos vinculados a Mendoza. Y por último tenemos a Aline y Gardenia. Ambas mujeres conocieron a Mendoza en un bar llamado El Barrigón. Aunque él intentó cortejarlas con la intención de establecer una relación amorosa, ambos la rechazaron. Su conexión con Mendoza destaca la naturaleza peligrosa de sus acciones hacia las mujeres que no correspondían a sus avances. Pues tenemos un modus operandi, ¿no? Usualmente casi todos coinciden en que eran en bares, en restaurantes y en otras ocasiones ofreciendo un servicio externo, tal vez teniendo la necesidad de que él fuera ocupado, ¿no? Y así poder ganar un poquito de su confianza y después aprovecharse de ellas. Sí, qué bien lo mencionas, ¿no? Es esta parte de cortejar a una persona que después él intenta avanzar más hacia una relación con cualquiera de ellas, y al sentir ese rechazo o mirar que la posibilidad es nula con ellas, pues actúa de esta forma tan enferma, ¿no? Sí, supongo que en un perfil psicológico nunca tuvo la aceptación de todas las personas, y la única manera, entre comillas, de ser aceptado era siendo de esta manera tan monstruosa en su momento. Pero ¿qué pasó después? ¿Cuáles fueron los juicios? ¿Cuáles fueron las sentencias? ¿Realmente fueron todas las víctimas? Porque cabe destacar que dijo que lo hizo durante años, así que dudo que estas víctimas que nombramos, con todo respeto obviamente, fueran las únicas. Para mí se me hace que todavía pertenecían a más personas, que todavía en la fecha, chance ya habrá nombres, tal vez no. Estas investigaciones pueden durar incluso años después de la detención, ¿no? Sí, que es lo que me llama mucho la atención, ¿no? Bien lo mencionas, se encuentran esta libreta con los nombres, pero hasta el día de hoy no se puede afirmar que todos esos nombres son víctimas. Y pues, claro, ¿no? Es curioso porque, bien lo mencionas, él mismo confiesa que es el que actúa, pero
sigue sin haber una lista oficial de cuántas víctimas en realidad él asesinó. Pues así es, Javier. Continuando con la historia, según la declaración ministerial, Andrés Mendoza confesó que, salvo por Reina, que fue la última víctima encontrada por las personas, todas sus víctimas les conoció en bares de Tlalnepantla, donde trabajaban y que él solía frecuentar. En esos bares estableció una relación con ellas y posteriormente les invitaba a su casa con la intención de mantener relaciones sexuales. En casi todos los casos, el ritual incluía el consumo de bebidas alcohólicas antes de que Mendoza las asesinara apuñalándolas, tal vez siendo como un elixir facilitatorio de este proceso. Durante su primera audiencia, Mendoza expresó: "No niego, me culpo yo también. Lo único que quiero es decir la verdad. Lo he hecho, pues ya está. Ni modo. Ahí está el esposo. Él vio. Uno no sabe las consecuencias que pudo suceder". Por el feminicidio de Reina González Amador, en marzo de 2022, fue formalmente vinculado a proceso y sentenciado a prisión vitalicia. El 17 de octubre del mismo año, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México obtuvo una sentencia adicional de 55 años de prisión por el feminicidio de otra víctima. El 18 de enero de 2023, Mendoza recibió otra condena de 92 años por feminicidio, homicidios y delitos relacionados con la desaparición de una mujer y un niño. Entre el 29 de marzo y el 6 de diciembre de 2023, la Fiscalía Estatal le condenó a otros 55 años por feminicidio y desaparición de 4 mujeres más. El 8 de febrero de 2024 se dictó una octava sentencia en su contra que incluyó una multa de aproximadamente 100,000 pesos y una indemnización de aproximadamente 1,000,000 de pesos como reparación del daño material por el asesinato de otra mujer identificada por sus iniciales. Si bien esta historia que te estoy compartiendo a ti, Javier, y también a nuestros oyentes, es resumida, pero si tú tienes intenciones de investigar más allá y tal vez tener entrevistas más cercanas con las personas involucradas, el 27 de junio del 2022 se estrenó la serie documental Caníbal, Indignación Total, transmitida por el Canal de las Estrellas y producida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así que no estamos hablando de cualquier producción, estamos hablando de falacias, exactamente. Esa serie detalló exhaustivamente el caso de Andrés Mendoza, abarcando desde su arresto hasta el hallazgo de los restos óseos en su domicilio. La serie incluyó entrevistas con vecinos, autoridades y otras personas involucradas, proporcionando una visión completa de los eventos y las investigaciones que rodearon este perturbador caso. ¿Qué te parece este caso? A mí me deja un poco asqueado, personalmente, de cómo ocurrió todo, ¿no? Sí, más cuando consultas el historial y bien lo mencionabas, ¿no? Dentro de sus víctimas no solamente había mujeres, también hubo hombres e incluso niños. Que pues eso es como que lo más escalofriante, que su ira o sus problemas de salud no tenían un límite. Él podía arrasar con cualquier persona con la que se sintiera rechazado. Y pues es muy curioso porque bien lo mencionas, ¿no? A día de hoy, en este año actual, pues siguen habiendo juicios en contra de él y se sigue descubriendo cada vez más sobre los actos atroces que cometió. Que sin duda por todos los cargos que cometió y que se le dieron, claramente no va a salir nunca de la cárcel y como tú lo mencionas, van a seguir sumándose y esperemos que haya más nombres que, si bien no tienen que ser agregados a la lista, ¿cómo decirlo?, a la lista pública, pero más bien que se le dé la sentencia correcta a ese tipo de personas. Fíjate que durante la primera temporada de Miedos Nocturnos agarramos 2 temas, que fue el monstruo de Iztapalapa y los monstruos de Ecatepec. Justamente coincide aquí en este caso de Tlalnepantla, ¿no? Así que coincide mucho que en el Estado de México, al parecer, por el ámbito social, económico, se den este tipo de casos. Es muy raro. Sí, recordando, ¿no? Que es como que el estado de México donde abunda las personas que migran en busca de una mejor calidad de vida, y pues entendible que dentro de todos estos casos existan las frustraciones por no haber alcanzado ese sueño y que
lleguen al punto de desesperación de cometer tales actos para poder beneficiarse de algo, si se puede llamar así. O tal vez un pasado oscuro, ¿no? Donde lamentablemente hayan sufrido de violencia física, psicológica, y que eso les permitió ser como son y como fueron en su momento. Sí, por supuesto. Antes de pasar al siguiente tema, Javier, te quiero hacer la siguiente pregunta. ¿Qué tanto crees en lo sobrenatural, en los dioses y en la reencarnación? En esos 3 puntos, ¿qué tanto crees? ¿Cuál es tu opinión sobre esto? Lo sobrenatural. Ajá. Empezamos con lo sobrenatural. Vamos a dividirlo, ¿no? Lo sobrenatural, creo, parte de este pensamiento en el que Hollywood nos alimenta, ¿no? Okay. Con las películas de terror, pero sobre todo siempre está esa sugestión de que hay cosas que te ocurren, hay historias que escuchas de las personas acerca de precisamente encuentros con seres que no en la vida normal pues no te encuentras diariamente, y pues las historias, ¿no?, que cuentan los antepasados, más el México antiguo, ¿no?, de apariciones de brujas, pactos con seres de otro pues universo, otro mundo podría llamarse, que va relacionado al segundo punto, ¿no?, que mencionabas con dioses, tanto el bien y el mal, ¿no? Esta necesidad de nosotros de querer justificar un equilibrio en la vida cuando hay acciones buenas y acciones malas, ¿no? Tenemos las representaciones de Dios, el diablo, en otras culturas como el yin y el yang, que trascienden bajo ese pensamiento. Y pues el tercer punto, que era... Se me olvidó, estaba concentrado en tu respuesta. Sí, pero estoy muy abierto al tema, me gusta mucho, considero que soy fanático, digo, por algo coincidimos tú y yo en muchos aspectos, y es claro, ¿no? Siempre está esa duda de saber si lo que escuchas es real o no, y qué más puede haber allá afuera. Para la gente que nos está viendo, pues les vamos a poner una imagen a continuación, y a ti te la voy a mostrar en el monitor que tenemos aquí al lado. Te voy a mostrar la imagen de esa señora que se llama Magdalena Solís. Es un misterio. Esta señora nunca se conoció su edad, en qué año nació, dónde nació. Simplemente se le conoce como la gran sacerdotisa de la sangre. Ok, vamos. Comúnmente en Miedos Nocturnos hemos hablado pocas veces de sectas, y cuando lo hacemos han sido del extranjero, como lo mencionábamos al principio. Uno no pensaría que en México existen, pero sin embargo hay algunas por mencionar, como los mormones, que en su momento fue inaugurada de esa manera, la Luz del Mundo, que también tiene unos casos bastante oscuros. Pero en esta ocasión vamos a hablar de Magdalena Solís, que, bueno, ya lo viste, se le llama como la gran sacerdotisa de la sangre. Si vamos a ver su mirada, es una mirada inexpresiva. No hay arrepentimiento de algo, solamente es ella viviendo. Pero ¿quién diría que una mujer así podría hacer tanto daño a una sociedad? Así es como empezamos. La fecha exacta de su nacimiento se pierde en las sombras del tiempo, pero la historia de recuerdo como la gran sacerdotisa de la sangre. Magdalena Solís, una líder de culto y asesina serial, fue responsable de orquestar y ejecutar varios asesinatos rituales en los que los participantes bebían la sangre de sus víctimas. Estos atroces crímenes se llevaron a cabo en su pequeño pueblo de San Luis Potosí, en la localidad de Yerbabuena, cerca de Monterrey, Nuevo León. Aunque Solís fue condenada por 2 de estos asesinatos y sentenciada a 50 años de prisión, las autoridades mexicanas, según la Crime Library, la vinculan con al menos 8 homicidios, y se sospecha que estuvo involucrada en alrededor de 15 muertes más. También, como en los otros casos anteriores, tenemos que conocer un poquito, o lo que se conoce al menos públicamente, de la vida de Magdalena Solís. El horror comenzó en la década de los 60, cuando pocas veces se documentaba una asesina serial impulsada por el placer sexual. La gran sacerdotisa de la sangre, como sería conocida, era metódica y hedonista. No siempre fue objeto de veneración. Magdalena Solís nació en una familia probablemente disfuncional y de escasos recursos, lo que la llevó a trabajar como prostituta desde una edad muy temprana. En el año de 1963,
junto a su hermano Eleazar Solís, se unió a la secta liderada por Santos y Cayetano Hernández. El culto, que surgió a principios de los 60, mezclaba la mitología azteca con el inca para embaucar a los habitantes de Yerbabuena. Sin embargo, todo era un fraude. Prometían a los pobladores tesoros ocultos en las montañas circundantes. Con esas falsas promesas, los líderes del culto lograron que la comunidad les ofreciera favores sexuales y aportaciones económicas, alimentando su macabra estafa. En este punto, Magdalena no tiene nada que ver aún. Sin embargo, empieza a tener acción, ya que Magdalena Solís, fanática religiosa con delirios de grandeza, que ahí está el punto, no solo se consideraba superior, sino que sus actos mostraban una perturbadora inclinación hacia la perversión. Sus crímenes revelaron un lado oscuro y sádico, que incluía la ingesta de sangre, el sadomasoquismo, la pedofilia y un enfermizo fetichismo. La comunidad de Yerbabuena, aislada y empobrecida, resultó ser el blanco ideal. La mayoría de sus habitantes eran analfabetos y vivían en condiciones de extrema pobreza. Así que cuando Santos y Cayetano Hernández llegaron proclamándose como dioses incas, los lugareños les creyeron sin dudar. A ambos, hombres y mujeres, les exigían tributos sexuales. Según Marta Alicia Rendón Tamayo, por parte de la Sociedad Mexicana de Criminología de Nuevo León, los hermanos Hernández dejaron atrás su vida de ladrones para convertirse en esclavistas sexuales y embaucadores, ya que era algo más fácil. En Yerbabuena, las orgías con drogas se convirtieron en una rutina siniestra. Y eso no es todo, ya que Magdalena fue reclutada en Monterrey y al unirse a la secta, se sumergió en su oscura dinámica. Sin embargo, la comunidad, frustrada por la falta de resultados y el inexistente tesoro, comenzó a exigir respuestas de Santos y Cayetano. De esta manera, Magdalena Solís, la gran sacerdotisa de la sangre, tomó las riendas del culto con una brutalidad que lava la sangre prácticamente. Cuando 2 ciudadanos intentaron escapar de la secta, cansados de las exigencias sexuales y económicas, fueron denunciados por sus propios compañeros. La sentencia de Magdalena fue fulminante. Debían morir. Según relata Richard Wynne Jones en su libro The Mormon Book of Women Who Kill, aquellos desafortunados fueron linchados sin piedad. Después de esos primeros asesinatos, los actos de violencia escalaron en una espiral macabro. Las orgías y las drogas ya no eran suficientes. El culto requería algo más siniestro, y así nacieron los sacrificios humanos. Los rituales de sangre, tan aterradores como inhumanos, se llevaban a cabo con una precisión espantosa. Las víctimas, acusadas de ser disidentes, eran brutalmente golpeadas, quemadas y finalmente mutiladas por los miembros de la secta. Todo bajo la mirada fría y calculadora de la sacerdotisa que ahora se alimentaba de su propia sed de poder y sangre. El horror alcanzó su clímax con un ritual que superaba los límites de lo macabro. Tras ser golpeada y mutilada, la víctima era desangrada lentamente hasta morir. La sangre humana era mezclada con la de un pollo de cáliz ceremonial, creando un brebaje sacrilegio. La primera en beber de este oscuro elixir era la sacerdotisa, seguido por Cayetano, Santos, Eleazar y finalmente el resto de los miembros del culto. Según Bram Steger, en su libro Real Vampires, Night Stalkers and Creatures for the Dark Side, los participantes creían que este ritual les otorgaba poderes sobrenaturales. La ceremonia culminaba con la extracción del corazón de la víctima, un último acto de crueldad que sellaba su destino. Magdalena Solís, en su delirio, proclamaba ser la reencarnación de la diosa azteca Coatlicue, la deidad de la fertilidad. Convencida de su divinidad, declaraba que la sangre era la fuente de su juventud y su inmortalidad, el único alimento digno de los dioses. Durante 6 semanas, durante el año de 1963, estos horrendos asesinatos se sucedieron, dejando al menos 4 víctimas en los sangrientos rituales que sacudieron los crímenes de Yerbabuena. Por esto preguntaba al principio, ¿qué opinas sobre este tipo de casos? Yo creo que vamos a avanzar de una manera muy maquiavélica, y creo que este es el punto determinante de que realmente México puede llegar a ser sangriento incluso a niveles muy perturbadores. Sí, claro, principalmente como lo mencionas, ¿no? Ella se aprovecha de un lugar muy,
la palabra es fuerte, pero ignorante de la realidad, empieza a abusar de su poco conocimiento para proclamarse pues una descendiente de la cultura, ¿no? Como proclamarse como una diosa que podía ser capaz de todo, y comienza a crear esta sugestión o este morbo en la gente a tal punto de que confían en ella y alimentan más y más su creencia dentro del pueblo. Y lo que acabas de decir es sumamente malo. La pregunta es, ¿fueron descubiertos en algún momento? ¿Cuáles fueron las consecuencias de esto? Pues para llegar a este punto tenemos que nuevamente recorrer un camino bastante morboso, en cierto punto, para poder platicar y escuchar, pero también temible por la forma en que se dio. Una noche de mayo, Sebastián Guerrero, un joven de tan solo 14 años de edad, se aventuraba cerca de las cuevas donde la gran sacerdotisa de la sangre realizaba sus oscuros ritos. Los sonidos inquietantes y las luces titilantes que emergían de la penumbra lo atrajeron con una mezcla de curiosidad, pero sobre todo, temor. Al acercarse, fue testigo de los indescriptibles horrores que la secta perpetraba en la oscuridad. Con el corazón desbocado, Sebastián emprendió una carrera desesperada desde Hierbabuena, recorriendo más de 25 kilómetros hasta la estación de policía más cercana. Allí, con la voz temblorosa, relató lo que había presenciado: un grupo de personas que bebían sangre humana como si fueran vampiros. Sin embargo, los policías se mostraron crédulos, riéndose de lo que creían era la fantasía desbordante de un niño. A la mañana siguiente, el investigador Luis Martínez decidió acompañar a Sebastián de regreso a su hogar. Durante el trayecto, el joven le rogó que le permitiera mostrar el lugar donde había visto a los miembros del culto llevando a cabo su macabro ritual de sangre. Sospechosamente, Luis Martínez y Sebastián Guerrero nunca más serían vistos con vida. Esta fue la gota que derramó el vaso sobre este caso, básicamente, ya que la desaparición de Sebastián Guerrero y Luis Martínez sacudió a las autoridades, quienes al fin, ya con ese antecedente, tomaron en serio las extrañas desapariciones en Hierbabuena. Fue entonces cuando comenzó a circular el rumor de una secta satánica operando en el pueblo. Es así como el 31 de mayo de 1963, la policía, en colaboración con el ejército, desplegó un operativo en la zona. Durante el operativo, capturaron a Magdalena y Eleazar Solís en una finca local, donde se halló una cantidad significativa de marihuana. Santos Hernández, rehusándose a ser arrestado, fue abatido por la policía, mientras que su hermano Cayetano Hernández encontró un destino aún más macabro: asesinado por uno de los desquiciados miembros de la secta. Qué irónico, ¿no? Sí. Esta persona se llamaba Jesús Rubio, quien en medio de la crisis creyó que poseer parte del cuerpo de su líder le otorgaría protección divina. Las investigaciones posteriores revelaron un horror indescriptible. Cerca de la finca donde los Solís fueron capturados, se encontraron los cuerpos mutilados de Sebastián Guerrero y Luis Martínez. El cuerpo de Martínez mostraba signos de un sacrificio ritual, con el corazón arrancado al estilo de los antiguos sacrificios aztecas. Más tarde, los restos descuartizados de otras 6 víctimas fueron descubiertos en las inmediaciones de las cuevas que la secta utilizaba para sus rituales. A pesar de la magnitud de sus crímenes, Magdalena y Eleazar Solís fueron condenados únicamente por los asesinatos de Guerrero y Martínez, recibiendo una sentencia de 50 años en prisión. La falta de declaraciones de los otros miembros de la secta impidió que se les vinculara directamente con los demás asesinatos. Muchos de los adeptos al culto murieron en el enfrentamiento, con la policía obviamente, atrincherados en las cuevas donde realizaban sus rituales, armados y dispuestos a luchar hasta el final. Aquellos que sobrevivieron fueron condenados a 30 años de prisión por 6 homicidios bajo la modalidad de homicidio en grupo, pandilla o linchamiento. La justicia, sin embargo, tomó en cuenta su analfabetismo y extrema pobreza como atenuantes de sus condenas. No fue sino hasta años más tarde que algunos de los antiguos miembros del culto rompieron su silencio, revelando los horrores que presenciaron y vivieron bajo la influencia de la gran sacerdotisa de la sangre. ¿Qué opinas sobre este tema? Creo que fuimos escalando de una manera muy, reitero, de una manera más oscura, una más que la otra. Las tres obviamente tienen el mismo nivel de importancia y el mismo nivel de impacto cultural
pero sorprende que en diferentes épocas se den casi los mismos hechos. Sí, y es que este último caso creo es el más fuerte porque ya lo mencionabas, ¿no? O lo mencionábamos, es una persona que se aprovecha de la ignorancia de todo un pueblo que es hierbabuena para poder hacer sus actos atroces y pues el desenlace, ¿no? Que termina siendo pues uno de los miembros o líderes de este grupo pues termina siendo asesinado por un propio integrante de la secta a base de las propias creencias que fueron alimentando dentro de él, a tal punto de que él cree que para poder proteger a su líder pues la única forma es asesinarlo y beber su sangre. Qué perturbador, ¿no? Incluso Sí. Todavía llegándolo a esos niveles tan extremos, ya como una última oportunidad o una última chance de poder asegurar algo más allá de la vida. Antes de darte mis conclusiones referente a todo lo que vivimos el día de hoy, la pregunta que te voy a hacer es la siguiente. De estos temas, bueno, tampoco sé cómo se la pregunta, ¿cuál te gustó más o cuál te perturbó más? De manera personal, el de Magdalena Solís fue el que, al estar escribiéndolo y al estar contándotelo, todavía encuentro fascinación, principalmente por todo el contexto, el tema económico, el tema social, cómo se une la realidad y lo sobrenatural, nuestras raíces con un poco de manipulación, pero como siempre sacando provecho de la gente. Pero para no irme tanto, para ti, ¿cuál de estos tres fue el que te gustó o el que más te perturbó? Pues sin duda este último ya lo mencionabas, ¿no? Por el contexto social, por la idea simple de creer que escalamos primero con un caso que fue una sola víctima, después vamos con el segundo caso donde son personas que rechazaron al asesino, pero este último no termina siendo solamente un grupo selectivo, sino termina siendo todo un pueblo el que es víctima de esta persona y pues ya lo mencionaba, ¿no? Lo sorprendente es eso, hasta qué punto llegó a influenciar en sus pensamientos, en sus creencias, como para crear una secta tan grande que pues ya lo mencionabas, ¿no? Cada uno de ellos termina por darse cuenta de su error, comienzan a revelar hechos que ocurrieron dentro de la secta y pues cada uno de ellos ya es sentenciado a 30 años en prisión como mínimo. Pues a ver, antes de continuar, te voy a compartir mis conclusiones sobre estos temas relacionados obviamente a México sangriento. Así terminamos este oscuro recorrido por los pasajes más sombríos de nuestra historia, donde la belleza de México se entrelaza con su lado más tenebroso. Hemos desempolvado los recuerdos de tragedias que, aunque marcadas por la sangre y el dolor, forman parte del tejido que compone nuestra identidad. Estos relatos no son meros cuentos de horror, son reflejos de una realidad que nos recuerda que la luz y la oscuridad coexisten en este vasto territorio. Al contemplar las cicatrices que estos hechos han dejado en nuestra tierra, no podemos evitar sentir una mezcla de asombro y respeto por la capacidad de México para resurgir de entre las sombras, con un espíritu indomable e intacto. Pero también nos enfrentamos a la cruda verdad de que detrás de cada paisaje idílico y cada sonrisa acogedora se ocultan historias que nos recuerdan lo frágil que puede ser la línea entre la paz y el caos. En México sangriento hemos viajado a través del tiempo, reviviendo esos momentos que sacudieron a nuestra sociedad hasta sus cimientos, para entender que la belleza de nuestra tierra no es solo superficial, es una belleza que ha sido probada por el fuego de la tragedia, y aunque prevalece, lleva consigo las marcas imborrables de su pasado. Y así, cerramos este capítulo con la certeza de que México, con toda su hermosura y riqueza cultural, no solo es un país de vida y color, porque México es bello, pero en la mayoría de las ocasiones también es sangriento. Y así culminamos el capítulo el capítulo de la segunda temporada, el primer capítulo de la segunda temporada de Videos Nocturnos, en esta ocasión titulado México sangriento. ¿Qué tal te pareció este tema? Pues me voy con historias que no había escuchado, la verdad, entonces me voy sorprendido porque ya lo mencionabas, ¿no? Son historias que muchas veces, si no estás sujeto a esa época en la que se vivieron, las
desconoces completamente, ¿no? Claro, porque la idea siempre es avanzar, siempre es trascender como sociedad y olvidar los errores, pero nunca está de más reconocer que pues lo que vemos en las películas en Hollywood pues no solamente existe ahí, sino también tenemos un poco de un lado oscuro detrás aquí en nuestro propio país. Lo que me provoca es curiosidad de ese tipo de casos, sí. Porque dice un punto muy importante, Javier, que vivimos mucho en nuestra burbuja, que pensamos que este tipo de casos no sirven. Digo, al parecer nuestra cultura nos indica que somos más de creer en lo sobrenatural, de creer más justamente en los relatos de brujas, en los relatos de apariciones, algo un poquito más urbano, sí. ¿Sabes? Un poquito más que va con nuestra cultura. Sin embargo, uno pensaría que el tema de asesinos seriales, canibalismo y sectas se encuentra en Estados Unidos, justamente por la cultura que nos han arraigado en base a Hollywood, en base a documentales o en base al de boca en boca que hemos tenido con familiares que han vivido allá y que han regresado. Pero ¿quién diría que a la vuelta de la esquina podríamos encontrarnos con una persona que es caníbal? Que podríamos encontrarnos en un lugar remoto, en un barranco con una secta. O nos podríamos encontrar el día de mañana que una madre inofensiva tuvo todo el coraje de matar a su agresor. No, son varias historias, cada una más perturbadora que la otra, algunas justificadas, otras no tanto, pero que sin embargo se unen a la primera etapa de este capítulo, que va a haber más sobre México sangriento, porque me gusta recalcar eso, que México es bello, pero que también puede ser un poquito sangriento, ¿no? Y también recalcar que estos temas, como te lo dije al principio, son en décadas diferentes. ¿Se das cuenta? Fuimos en los 70, luego regresamos luego nos adelantamos muchos años a los 2000 y luego regresamos a los 60. Entonces es muy curioso cómo cada época tiene su propio auge en lo macabro. Y eso es lo interesante, al menos en Miedos Nocturnos, ¿no? Que podemos explorar la oscuridad. Javier, ¿algo más que deseas agregar a este capítulo? No, pues ya lo mencionabas, ¿no? Es la primera etapa de muchas historias que creo por ahí seguramente la audiencia que le encanta el terror sabrá muchas más de México, y que en algún punto qué gusto sería que se hablaran aquí en este programa y con esa misma profundidad con la que tú narraste estas historias, porque la verdad te digo, me quedo sorprendido con lo que escuché el día de hoy, y más pues en cómo fueron los desenlaces y para cada una de estas personas. Pues Javier, sin nada más que agregar, solamente invitar a las personas que se sigan suscribiendo al canal de YouTube. Actualmente tenemos, a la fecha que estamos grabando este episodio, tenemos 137 suscriptores, así que le agradecemos a esas 137 personas que nos han seguido de una forma muy cercana a cada episodio. También a la gente de Spotify, también gracias por sumarse semana tras semana, sumando su reproducción. Muchas gracias también a México, pero también a los países que se suman a este proyecto, que como lo dije anteriormente, es el inicio de una muy buena aventura, lleno de bastantes trampas, lleno de monstruos, sangre, pero que sin duda será interesante de recorrer, porque es parte de nuestra historia y sería un poquito ignorante de nuestra parte justamente daré la mirada hacia el otro lado y saber como si nada hubiese pasado, ¿no? Sí, claro, principalmente por, como lo mencionas, ¿no? El hecho de no olvidar las historias y ser consciente de que, pues a veces nos maravillamos con lo que se escucha allá afuera, pero también México y cualquier otro país de Latinoamérica tiene historias que contar. Sí, todavía faltan muchos más. Pues Javier, muchas gracias nuevamente por acompañarme en esta mesa. Espero que tampoco sea la última vez que me acompañes. Creo que estos tipos de relatos son los que tanto te atraen a ti como atraer a nuestra audiencia, esperando poder compartir nuevamente la mesa en un futuro no lejano. No, gracias a ti por la invitación y pues sí, igualmente, primeramente nos estaremos escuchando, hablando en otro episodio de este programa. Pues, querido amigo, como les presentamos las velas al principio, solamente lo hicimos así. Y es momento de apagarlas, en cada capítulo lo vamos a hacer así. Así que, Javier, te deseo una muy buena noche. Manuel, buenas noches a la audiencia que llegó hasta este punto. Que pasen una buena noche.